Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know. Aunque usted no lo crea, Juan Carlos Varela, sí señor, Juan Carlos Varela ha dado la cara, ha dicho esta boca es mía y reaccionó a las declaraciones de José Raúl Mulino, donde afirmó que es responsabilidad indirecta, que es responsable indirecto de la situación que atraviesa Panamá con Estados Unidos. Dijo asumir la responsabilidad política de haber establecido relaciones diplomáticas con la segunda economía más grande del mundo. Yo lo corrijo, la primera, sin lugar a dudas, si no Trump no estuviera tan desesperado, ¿verdad?, de recuperar el camino, el terreno perdido en el mundo entero, no solamente en Panamá y los puertos, sino en el mundo entero. En ese momento quizás habrá sido la segunda, pero ya lo superó. Si no, googlea. Bueno, Google no, porque Google está totalmente del lado de Estados Unidos. Qué lástima que la narrativa sea controlada por el poder. ¿El poder? ¿O se te olvida que la gente de Google estaba en la toma de posesión de Trump? Claro que van a decir cosas a favor de Trump y en contra de China. Eso funciona así. Dijo asumir la responsabilidad política de haber establecido relaciones diplomáticas con la segunda economía más grande del mundo, China, y consideró que esta decisión representó uno de los pasos más importantes que ha dado nuestra nación en el ámbito internacional. Yo sí creo que es un paso correcto tener buenas relaciones con la potencia que es China. Al igual que con Rusia, con Alemania, con México, con Turquía, con la India, con cualquier país mucho más grande y mucho más rico en recursos, tecnología que Panamá, ¿verdad? Entonces yo siempre creo positivo, más allá de las banderas, las ideologías y las moralidades, que a la hora del dinero, yo lo he demostrado en mis videos diariamente, a la hora del dinero, por ejemplo, a Donald Trump le importa un pepino la democracia cuando tiene que tratarse de dinero a favor de su país. Si no, ya hubieran quitado al tirano de Venezuela, ya hubieran puesto al Juan Guaidó 2.0, Edmundo González, allá en Caracas, en Miraflores. Entonces también hay que ser un poquito claro. El problema con Varela es de la forma como se hizo la negociación, en la cual no confío y no confía a nadie. Ojito, papé. Vamos a ver. El establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China representó uno de los pasos más importantes que ha dado nuestra nación en el ámbito internacional. En un mundo feliz sí es una buena idea. En un mundo feliz. Pero yo no confío en Varela. Tú tampoco confías en Varela. Nadie confía en Varela. Nadie. Con esta decisión, Panamá se sumó a la posición de más de 182 países y a los principios del sistema de Naciones Unidas, recibiendo un amplio respaldo. Más de 180 naciones en el mundo, para entrar en el contexto, reconocen a una sola China, incluyendo Estados Unidos. Eso, vamos bien hasta ahí. Hasta ahí vamos bien, mi rey. Ahí no hay ningún problema. Todo está perfecto hasta ahí. Más de 180 y pico de países, cuidado, más de 200 países ahora reconocen una sola China. Taiwán pertenece a China, aunque te dé rabia, aunque no te guste. Y ponerme a hablar de por qué Taiwán es ahora Taiwán, se considera independiente. Como vimos en un video anterior, ni siquiera Mulino reconocía a Taiwán como país, que esto es un chiste. Él lo dijo, ahí lo dijo, el internet no olvida. Ahí está en el video, te estoy dejando el enlace aquí por si todavía no lo has visto. Hasta Mulino lo reconoció. Entonces, Taiwán no es un país, pero tiene su explicación y es largo y largo. De eso hablaremos en otro video, porque hay tiempo. Tiempo es lo que sobra. La vida es lo que se acaba, pero el tiempo es lo que sobra. Hay tiempo para explicar por qué Taiwán es Taiwán en estos momentos y por qué China es China. Es muy interesante la historia. Hay que educarse. Como presidente de un país soberano, actué junto con mi gobierno con transparencia y dignidad. Eso no es verdad. Eso de transparencia no es cierto. Convencido que esta decisión fortalecería nuestra posición en el ámbito internacional y honraría la vocación histórica de Panamá
como puente entre naciones y lugar de convergencia para el diálogo y la cooperación global. En un mundo feliz, así sería, pero no viniendo de Varela. A su vez, esta decisión diplomática es totalmente compatible con la continuidad y el fortalecimiento de nuestra relación estratégica, comercial y de seguridad con nuestro principal socio, los Estados Unidos. Este video lo está grabando en el Miramar. No sé en qué edificio estará tomándose este video. Prueba de ello es que la mayor inversión estadounidense en Panamá fue realizada en nuestra gestión a través de la empresa AES mediante un proceso transparente que supera los $2.000 millones. Eso no te lo cree nadie, hermano. Es importante destacar que esta decisión diplomática no afectó de manera alguna la operación del Canal de Panamá ni comprometió la neutralidad de nuestro país. Eso, totalmente de acuerdo con eso, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tampoco guardó relación alguna con concesiones portuarias ni equiparaciones otorgadas mucho antes de nuestra gestión de gobierno. ¿Qué hizo el Toro? ¿Qué hizo el Toro Pérez Valladares? Eso también es verdad. Ahí Varela está tirando un facto, porque es verdad, la concesión la hizo el gobierno del Toro Pérez Valladares cuando Panamá Port Company pertenecía a Reino Unido. También todo hay que decirlo. Además, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China no ha tenido incidencia alguna en los peajes del Canal de Panamá. También eso es cierto. Hasta el momento no está pegando mentira. Las obras de infraestructura iniciadas en nuestro país durante nuestra administración por empresas de distintas nacionalidades fueron adjudicadas mediante procesos públicos, transparentes y competitivos en beneficio de nuestra nación. Señores, aquí están echando al agua a Varela porque es el chivo expiatorio. Realmente no es un santo. Aquí lo hemos criticado hasta más no poder. El gobierno del retroceso. Yo lo etiqueté de esa manera, ¿no? Y el gobierno de la oscuridad sabemos cuál es, el de Nito Cortizo. Este es el gobierno del retroceso. Y tenemos que ser consecuentes con lo que decimos siempre. De una sola postura. El gobierno de la persecución política. De los enemigos políticos. Y el hombre más hedonista, el hombre más narcisista que ha podido haber como presidente en Panamá. Que había que hacerle reverencia. ¿Verdad? Ahí le dijo Mayer Mirachi la palabra chúpalo. Se lo dijo Mayer. Tampoco es santo de mi devoción, Mayer Mirachi. ¿Verdad? Porque santo no es. Tampoco Mayer. No lo eres. Pero aquí hay que decir que muchas de las cosas que ha dicho son verdad. Porque no comenzó el proyecto de los puertos con Varela, sino con el Toro. Pero también es cierto que las negociaciones no fueron transparentes. Y ahora vamos a ver eso. Esto puede ser confirmado por la empresa estadounidense más grande con presencia en Panamá, AES. Hago un llamado a las autoridades de ambos países a encontrar por la vía diplomática acuerdos que permitan avanzar en nuestra relación estratégica con Estados Unidos, garantizando la convivencia constructiva y pacífica de ambas potencias en Panamá y en la región, en beneficio de nuestros pueblos. Qué bonito habla Varela, ya se me había olvidado. Como ciudadano respetuoso de la institucionalidad, asumo la responsabilidad política. Opa, política no, judicial. De haber establecido relaciones diplomáticas con la segunda economía más grande del mundo. Hoy la número 1. Trump lo ha demostrado. Y estaré siempre dispuesto a responder cualquier consulta sobre este establecimiento, tanto a la dirigencia política de Panamá como de Estados Unidos. Siempre ha actuado con transparencia y convicción. Eso no, papi, eso no. Alineado con los intereses de mi país y los principios que nos definen como una nación de diálogo y respeto en la esfera internacional. Dios bendiga a nuestra nación. Dios bendiga a la patria, amén. Dios bendiga a nuestra nación, Varela, Dios mío. Este es un hijo de la patria también. Por favor, hay que darle la duda razonable. Hay que darle la oportunidad de que se defienda ante los tribunales. Ay, papá. Este fue Juan Carlos Varela, que le felicito que ha dado la cara. Se lo felicito.
Se lo felicito indiscutiblemente, pero Zulay Rodríguez, ay Dios mío. Zulay, porque te la tiro de ñapa. Zulay Rodríguez publica esto donde Willy Cochés, ay papá, ese que no tiene ni un poquito de amor para Varela. La historia del expresidente Varela es muy bonita, pero su versión no cuadra con la investigación que hizo Willy Cochés y que manejan en el norte. Aquí está con el Álvaro Alvarado. Escuchamos. Los Varela Leaks aparece la petición que le hace Jorge Baracat, ex administrador de la MP, a Varela en el momento que va a entrar a una reunión con funcionarios chinos. Le dice, recuérdense de no mencionar los 145 millones, 1 billón de yuanes. En ese momento era 1 billón de yuanes. el cambio oficial. Para que no piensen que eso fue lo que usted recibió o lo que Panamá recibió para desarrollo educativo a cambio del establecimiento de relaciones. Desarrollo educativo y las escuelas cayéndose a pedazos en los Varela Leaks. Nunca vimos esa plata. Cuando esa noticia apareció, como yo soy tan acucioso con estas informaciones, yo le solicité a la ministra de Educación y al ministro Héctor Alexander si dentro de los registros del Ministerio de Educación y de Economía y Finanzas existían constancia de que Panamá había recibido algún dinero de China para programas educativos. Y la respuesta fue un categórico no. ¿Y tú le vas a creer a Alexander? Otro que tiene que ser investigado. Dios mío, si ellos son tapaderas. Nunca se registró un centavo en las arcas del Estado. Por favor, yo no confío en nadie del gobierno de Varela y en nadie del gobierno de Nito. Panameños producto de la relación con China. Además, inclusive, si tú vas a la zona libre y preguntas el destino de esos 145 millones, te van a dar versiones de quién se los manejó, los yuanes para convertirlos en dólares, que hubo parte de esos yuanes que se invirtieron y se depositaron en Líbano, que se perdieron algunos, pero que definitivamente que hubo un beneficio económico para el expresidente Varela. Dinero que se fue para el Líbano. Líbano que ha sido bombardeado con el tema de los Vipers. ¿Se acuerdan de los Vipers en el Líbano? Dios. Y en segundo lugar, se menciona que el embajador chino le manda dentro de uno de los mensajes de los Varela Leaks que la orden por 32 o 38 millones de dólares en productos de Varela Hermanos ya se había firmado. ¿Tú te imaginas, Álvaro, cuántas botellas de ron o de seco, y yo no creo que los chinos toman seco, sino ron, se han tenido que producir para... ¿Qué sabes tú de eso? Ya en la China toman de todo, la gente toma lo que sea. Satisfacer ese... Pero bueno, eso fue comentario de él. Pedido. Y eso era un beneficio directo que estaba recibiendo el presidente Varela. Los 145 millones y los 38 millones en productos. Eso me parece sumamente delicado. Y no lo quisieron investigar, porque si bien lo que se dice ahí puede ser cierto, la forma como se obtuvo no es la correcta, pero habían indicios y los fiscales debieron haber investigado, como lo pedí varias veces, los Varela Leaks, porque si bien fueron obtenidos ilícitamente, porque dice Varela que no autorizó que se los publicaran, eran indicios de que ahí se había cometido un delito y las autoridades debieron haber investigado. Y no lo hicieron. Entonces son cómplices sin lugar a dudas los del gobierno anterior también. Los Varela Leaks aparece la petición que le hace Jorge Baracat, ex administrador de la MP. Ahí estamos viendo lo que acaba de contar Guillermo Cochés, Willy Cochés. ¡Wow! Empiezan a salir las bellezas. Debo reconocerlo. No me esperaba que Varela tuviera los pantalones para salir y decir estas palabras. Puso su bandera ahí como presidente, ahí como Dios bendiga a la patria. No. Bien, resumen. De acuerdo con entablar relaciones con China y con todos los países del mundo, a nosotros nadie nos tiene que imponer con quién vamos a hacer negociaciones. Después que sea beneficioso y de forma correcta y no afecte a terceros, Panamá tiene derecho de hacer buenas relaciones con todos los países del mundo, sin que nadie nos venga a decir a nosotros un carajo de eso. Para empezar por allí.
Empezamos por ahí. Y lo otro que hay que decir es que es correcto que más de 180 y tantas naciones reconocen a una sola China, incluyendo Estados Unidos. Es evidente, ¿no? Que hay solo una China y que Taiwán pertenece a China. Que en estos momentos, por muchas razones históricas que no voy a entrar en detalle ahora porque haría un video muy largo, explicando y haciendo docencia del tema, con información real, no de la que te cuentan en CNN y en los medios de aquí de Panamá, no, con la verdadera información, pero eso lo haremos más adelante. Es indiscutible que los países lo reconocen. También es cierto que fue poco transparente hacer las cosas como se hicieron. Y yo no confío nada de un gobierno de Varela, que fue perseguidor y tortugón. You know,